cómo definir problemas que ameriten realizar una investigación biomédica. En otra presentación hablamos de la forma en la que podemos identificar esos problemas. Ahora lo que nos importa es cómo definir el problema y cómo redactar propiamente ese problema, cómo llegamos a redactarlo sin que llegue a ser una situación compleja. Los pasos a seguir son los que se señalan en esta diapositiva. Primero, la identificación del tema, la observación del entorno, hacer un ensayo inicial, reflexionar al respecto, hacer una búsqueda de información bibliográfica orientada hacia el problema identificado y finalmente redactar el problema de investigación. Veamos un ejemplo. En la consulta médica cotidiana se da atención a pacientes con diabetes mellitus. Yo creo que todos ustedes han identificado que este problema de salud es muy frecuente en nuestro medio. Como consecuencia, este problema de salud se identifica como el tema en el cual se ubicará nuestro proceso de investigación. Así como estoy hablando de diabetes, algunos de ustedes pueden decir, bueno, a mí me llamó más la atención la hipertensión arterial, o me llamó la atención el COVID-19, o me llamó la atención el control de la mujer embarazada, algún problema de salud infantil, en fin, puede definirse cualquiera de ellos. La gran mayoría de los médicos, pues contamos con libros que hemos considerado esenciales, como el Harrison o el Farreras, por mencionar solo algunos. Y de aquí, pues puede darse el inicio de nuestra búsqueda bibliográfica inicial. Identifique que en general los temas en los libros, como los que mencioné, llevan un orden, tal como se presenta en esta diapositiva: la definición, la epidemiología, clasificación, descripción general, síntomas y signos, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, etc. Les recomiendo que hagan una o varias lecturas ordenadas al menos en 2 libros. Marque de alguna manera los aspectos que están y que usted considere más importantes de cada sección del tema. Luego de las lecturas que usted ha realizado, cuenta ya con elementos que le permitirán ahora hacer una observación del entorno real acerca de este problema de salud. ¿A qué me refiero con el entorno real? Pues lo que tiene usted precisamente en su clínica. Trate de analizar lo que sucede con los pacientes que padecen diabetes mellitus, allí en donde está usted, en su unidad de atención médica. Busque aspectos relevantes en elementos clínicos u operativos. En su unidad médica debe haber pues una biblioteca. Es muy recomendable que la visite y busque los trabajos de tesis que previamente se hayan realizado acerca de este problema de salud. Solicite a su profesor titular referencias bibliográficas de artículos que se hayan publicado como resultado de trabajos de investigación que se hayan realizado allí en su unidad médica. Si bien las tesis son importantes, lo son más aún los artículos, ya que al ser publicados fueron sometidos a un arbitraje por expertos, lo cual es una garantía de la calidad de la información que se publicó. Analice los resultados y las conclusiones de las tesis y los artículos. Tome nota de los que usted considere más relevantes. No olvide escribir las referencias completas en el formato Vancouver. Una vez completada esta tarea, usted podrá contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la incidencia y prevalencia del problema? ¿Qué sectores de la población son los más afectados? ¿Qué se logró en los estudios previos? ¿Qué aspectos importantes del problema quedaron sin solución? Evite, y vean que ahí lo puse en letras más grandes y en negritas, evite repetir estudios ya realizados, fundaméntese en los resultados de los estudios. La copia de un trabajo de investigación es considerada un plagio, y si se descubre y se comprueba el plagio, usted puede ser sujeto de acciones de carácter penal inclusive. Ya nos sucedió en alguna época que alguien presentó un trabajo de investigación, se tardó muy poquito y lo hizo bastante bien,
y estábamos todos un tanto sorprendidos de ver cómo este residente había hecho un trabajo de investigación pues en un tiempo bastante aceptable, y nos pusimos a ver su trabajo, y algún profesor, para mala suerte de este residente, identificó que era un trabajo muy similar o muy parecido a algo que él había visto antes. Buscó el profesor, encontró, y desgraciadamente el haber encontrado un trabajo en el que solamente le cambió algunos datos para que fueran diferente, entre comillas, pues nos daba la impresión total de que era un plagio. Alguien encontró una tesis que alguien había realizado en alguna época y empezó a copiársela, se la fusiló, le cambió algo de los datos y dijo que ese era su trabajo de tesis. Esto pues le costó su residencia médica a este médico, porque pues lamentablemente hubo que establecer los elementos del plagio. La situación se llevó no a carácter penal, pero sí en el ámbito académico dentro de la residencia médica, pues quedó fuera de la misma. Que no le suceda a ustedes. Ahora que ya usted hizo esa consulta de todos esos trabajos de tesis y esos estudios que realizaron en su clínica, pues ya está usted en posibilidad de realizar un ensayo acerca del tema. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza e interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Las características clásicas más representativas del ensayo son las siguientes. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Tiene la finalidad de argumentar una opinión sobre el tema explorado y posee un carácter preliminar, introductorio, es decir, propedéutico, que versa acerca de la etapa previa a la metodología. Y la metodología es el conocimiento de los procedimientos y técnicas necesarias para investigar en un área científica. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Entonces, con estos elementos que acabo de decir del ensayo, vean que usted puede en un momento dado ya empezar a redactar lo que será propiamente la parte de antecedentes o de introducción de su trabajo de investigación. Para elaborar este ensayo, guíese por la siguiente secuencia de ideas. Primero, describa lo que usted ha identificado como el problema de investigación. Intente hacerlo como lo vimos en la otra presentación, pero si no se siente muy seguro, no importa. Lo que usted ha pensado como problema de investigación, ahí escríbalo. Haga énfasis en los aspectos más relevantes del problema. Mencione las discrepancias entre lo que sucede y lo que debería de suceder y sugiera uno o más respuestas que sean factibles. Por ejemplo, el problema de salud en el que estábamos, diabetes mellitus. El problema que amerita investigación, pues en un estudio ahí realizado en mi unidad de medicina familiar, se dice que el 87% de los diabéticos tipo 2 no tienen control metabólico. Usted observa entonces que la calidad de pacientes controlados, o la cantidad, perdón, de pacientes controlados debería ser mayor que la de los no controlados. Eso es lo que debería ser. ¿Qué posibilidades causales hay en esto? Primero, pues pueden ser por dos caminos, o en los pacientes o en los profesionales de la salud. En cuanto a los pacientes, que no tengan conocimiento de su problema de salud, sus repercusiones y complicaciones, que los pacientes no hayan recibido información acerca de su problema de salud, que los pacientes no se apeguen al tratamiento farmacológico indicado, que no siguen la dieta, que no hacen ejercicio físico. Todo es atribuible a los pacientes. Ahora, por parte de los profesionales de la salud, es que ustedes como médicos no hayan establecido o realizado programas de información al paciente. Decimos, el paciente no está bien informado, pero pues nadie le informó. Eso es parte que nos compete a nosotros. O que no hay seguimiento de las acciones de los programas institucionales. Es decir, se atiende al paciente, pero después de atenderlo se olvida uno de él y ya no le hace caso. ¿Qué es lo que podría hacerse? Pues
aquí está una sugerencia: educar a los pacientes, procurar apoyo familiar, instaurar estrategias de atención integral, por ejemplo. Luego viene la etapa de reflexión. Observe que pues ya usted identificó acerca de cuál puede realizar un trabajo, acerca de qué puede usted realizar un trabajo de investigación. Observe también que cada una de las viñetas de la diapositiva anterior se constituye en un elemento factible de investigar. Considere cuál o cuáles de ellos puede usted abordar, ya sea o para describirla y dimensionar su magnitud o importancia, o bien para tratar de probar una estrategia dirigida a la solución del problema. El siguiente paso es complementar su búsqueda bibliográfica. Ahora su enfoque es más fino que al principio y usted tuvo que enfocarse en algún aspecto especial del problema de salud para planearlo como problema de investigación. Busque intencionalmente artículos que traten el problema del control metabólico de los diabéticos, el apoyo familiar para lograrlo, o programas de atención integral a los diabéticos, etc. Es decir, el aspecto que usted considera más importante o que usted haya elegido. Después de que esto suceda, ya que usted recopiló varios artículos, tiene que hacer un segundo ensayo, siguiendo la secuencia marcada por los libros, es decir, la definición, la epidemiología, la clasificación, enriqueciendo su contenido con aspectos actualizados por los artículos recientes. Y no olvide allí anotar las referencias. Dirija los contenidos de su ensayo haciendo énfasis en el problema que usted va a estudiar. Si usted decidió ver que el apoyo familiar, pues entonces debe ir escribiendo y guiando al lector sobre la importancia del apoyo familiar que deben recibir los pacientes con diabetes para el control metabólico. Finalice su ensayo enunciando el problema de investigación. Para esto, en su segundo ensayo, usted tendrá ya la posibilidad de finalizarlo redactando el problema de investigación, como dije hace un momento, y puede hacerlo en dos formas: como un párrafo en el que se describa y contextualice la problemática encontrada. Por ejemplo, después de escribir, como dice en la diapositiva, en 2007 se identificó que el 87% de los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 2 presentan glucemia en ayunos superiores a 126 miligramos por decilitro y hemoglobina glucosilada superior a 6%, por lo que se considera que este porcentaje de pacientes no tiene control metabólico. O puede escribirlo usted como una pregunta. Ejemplo: ¿cómo se podrá mejorar el control metabólico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la unidad de medicina familiar número tantos? Ahora, ¿por qué se elabora en dos formas? Porque usted tendrá que llenar un formato de protocolo de investigación en una institución en la que usted realiza su residencia y pueden solicitárselo de una o de otra redacción. Finalmente, en esta tabla se presentan las diferencias entre problema de salud y problema de investigación. Es importante que usted logre identificar estas diferencias para la elaboración de su ensayo, el cual forma parte del llamado marco teórico de la investigación. Vean ustedes las diferencias. En el problema de salud puede ser cualquiera de los miles de padecimientos descritos en la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En cuanto al problema de investigación, pues usted se refiere o debe referirse a lo que no ha sido resuelto acerca del problema de salud. El problema de salud se contextualiza con base en su frecuencia e impacto sobre la población. En cambio, el problema de investigación, con base en la frecuencia e impacto, se enfatiza su importancia para desarrollar un estudio de investigación. Y así sucesivamente. Lea con cuidado esta diapositiva, que seguramente le ayudará mucho para poder escribir y describir adecuadamente
lo que es el problema de investigación.